Bien, una vez más, bienvenidos sean todos ustedes a este tiempo tan especial que nuestro Rey de Gloria con el que nuestro Rey de Gloria nos bendice, un tiempo para aprender, un tiempo para seguir edificando, un tiempo para seguir adentrando en los principios y en las verdades eternas. Así que damos gracias a Dios. Buenas tardes. Gracias a Dios por sus vidas. Bienvenidos. Bienvenidos, gracias a Dios por sus vidas, porque a la verdad esto refleja ciertamente que hay un interés bien especial y particular por aprender los principios y las verdades. A cada uno de ustedes que se conectan, por favor háganoslo saber, ¿no? Háganos saber que están ahí, por favor. Y también les pido muy gentilmente que me hagan saber de alguna manera si se escucha bien, si hay una buena imagen. Ayer creo que teníamos inconvenientes con algo del sonido, así que por favor confírmeme si está en condiciones óptimas nuestro sonido hoy. Nuestros técnicos han tratado de hacer lo posible porque todo resulte de la mejor forma. Amén. A los que nos saludan, como siempre, a la distancia, aquí en la ciudad y fuera de la ciudad, de verdad, un abrazo grande, fraterno, esperando vernos pronto, ¿sí? Esperando tener ese tiempo bien especial. Amén. Así que confiamos en el Señor que nos podamos ver pronto, congregar. No nos alcanzamos a imaginar cómo puede llegar a ser ese día en que nos podamos alegrar y alabar y adorar y tener nuestro equipo de adoración, de alabanza. Va a ser un tiempo muy especial. Ahora, si esto emociona, amado hermano, ¿cuánto más no nos emocionará el pensar que algún día, esperamos no sea muy lejano, Dios del cielo y de la gloria, que algún día estaremos junto a nuestro Rey de Gloria adorando y alabando? Imagínense, si la expectativa hoy es, escuche, si la expectativa hoy es por abrir un lugar y adorar y alabar y congregarnos todos, ¿cuánto más no estaremos expectantes para aquel día? Porque escuchen, y en aquel día la adoración y la alabanza no va a ser por un lapso de tiempo, va a ser por la eternidad. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Mientras que si nos vamos a ver en aquel día, aquel domingo, vamos a adorar y alabar y estaremos tal vez 2 horas, a lo máximo, a lo sumo, porque pues obviamente tendremos 2 o 3 servicios, aún no lo sabemos porque sigue creciendo, y estaremos 2 horas a lo sumo. Y estamos tan expectantes por vernos como hermanos, por darnos un abrazo, hasta correríamos el riesgo, ¿no? Pero como que eso no lo vamos a tener ni siquiera en cuenta con tal de darnos un abrazo y saludarnos. De verdad, qué bendición, qué bendición. Así que todos ustedes bienvenidos. Si notan algunos maestros, coordinadores de sus clases, que les falta algunos miembros de su clase, sus estudiantes, estén animando, alentando. Estamos en la primera carta del apóstol Pedro. Amén. Estamos en la primera carta del apóstol Pedro y estamos en el capítulo 5. Así que continuaremos nuestra enseñanza expositiva consecutiva de la palabra. Amén. Es muy importante que tengamos muy claros los principios y las verdades para nosotros. Así que mi hermano, pues contento, sí, como siempre, dando gracias al Señor, esperando, vuelvo y le repito, aquel día que nos podamos congregar, que podamos incluso ver a nuestros hermanos y hermanas de otras ciudades que nos ven, ¿no? Qué bueno tenerlos en aquel tiempo también, en la iglesia, como familia, ¿no? Así que pues qué bueno sería también verlos por ahora a la distancia todos. Un saludo fraterno de parte de mi esposa, mi familia, un saludo muy fraterno, les amamos y les extrañamos. Muy bien. Dicho lo anterior, mi amado hermano, acompáñeme por favor a la primera carta del apóstol Pedro y vamos a estar desarrollando desde el versículo 5. Amén. Versículo 5. Acompáñeme ahí, por favor. Dice, igualmente, los jóvenes están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién?
a los humildes. Y sigue ahí la bendita palabra del Señor. Escuche lo que dice. Y por favor, sígame. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ustedes me permitirían, mis amados y apreciados hermanos, leer otra versión, por favor, para ir enmarcando nuestra enseñanza en el día de hoy. Mire lo que dice. Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Él, porque Él cuida de ustedes. Permítame esta otra versión y vamos ampliando, ¿sí? Vamos entendiendo un poco mejor. Muy bien, muy bien. Dice esta versión: también tengo algo que decirles. O sea, también, después de lo que les he dicho, también tengo algo que decirles. ¿Y qué nos has dicho, Pedro? ¿Qué nos has dicho? Ya vamos a ver qué nos dijo. También tengo algo que decirles. A los jóvenes, acepten la autoridad de los ancianos líderes. Vístanse todos ustedes de humildad y sírvanse unos a otros, porque Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno y misericordioso para con los humildes. Cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. Confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Bien, mis amados, vamos a orar. Señor, te damos gracias y te bendecimos, oh Rey Santo, por tu amor, por tu misericordia, porque eres fiel, porque eres santo, porque eres justo, Señor. A ti te damos toda la gloria, la honra, para ti el honor, Señor. Gracias por este bendito tiempo. Y por favor, asístenos por medio de tu Espíritu Santo para que tengamos iluminación en nuestro entendimiento y la revelación de tu palabra, Señor, se haga evidente de una manera limpia, auténtica y genuina. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Espero, mis amados hermanos, contar hoy con una audiencia también de jóvenes. No quiero decir que los demás están excluidos. Entiéndase jóvenes para el tiempo de que el apóstol Pedro escribió esta carta, a los que iban más o menos hasta los 30 años, ¿no? Más o menos 30 años y alguito y unos días. El apóstol Pedro. Dios, siempre estoy mencionando a Pablo. Siempre que repaso las enseñanzas, ¿no? Me las escucho porque me ministran, me forman también, porque la palabra no es mía, es de él. Y me reviso y miro el audio y el vídeo, entonces me doy cuenta y sigo diciendo Pablo. Claro, venimos de enseñar Efesios, Gálatas, Colosenses. Es muy difícil no mencionar a Pablo, ¿no? Pero bueno, excúsenme si menciono a Pablo por fuera del texto que estoy sentando. Amén. Por favor, excúsenme. Estoy hablando de Pedro, de la primera carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro está diciendo en una versión del mismo modo. ¿De cuál modo? De un modo que ya nos había enseñado. ¿Qué nos había enseñado? Nos había enseñado que nosotros, digamos, se refería a los ancianos, a los líderes, a los pastores de la iglesia, cuidaran del rebaño que Dios nos había encomendado y que lo hiciéramos con gusto y no de mala gana ni por el beneficio personal que pudiésemos obtener, que no abusáramos de la autoridad, que estuviéramos sujetos verdaderamente al príncipe de los pastores, ¿no? Y de alguna forma estaba hablando a los líderes también, a los ancianos, y esto no por mayor edad, sino por su capacitación, por su conocimiento, les estaba exhortando, ¿no? Y aquí entonces parece ser que el apóstol Pedro exhorta a un reducto de la iglesia, o a una parte mejor de la iglesia, que compete ciertamente a los jóvenes. Y a los jóvenes les dice lo siguiente, en esta versión les dice: también tengo algo que decirles a ustedes los jóvenes. O sea, si a los ancianos y a los líderes les dijo,
tengan cuidado con la grey, háganlo con entusiasmo y háganlo de manera fiel, no sean crueles con ellos, sean buen ejemplo, pues también tengo algo que decirles a ustedes los jóvenes. Ya se lo dije a los pastores, ya se lo dije a los ancianos, ya se los dije a los presbíteros, ya se los dije a los diáconos, ya se lo dije a los líderes, ya se los dije a los pastores, ahora tengo algo que decirles a ustedes. ¿A ustedes quiénes? Jóvenes. Bien. Bien, en los pasajes anteriores el apóstol Pedro, vuelvo y le repito, entonces habiendo llamado la atención a la otra parte de la iglesia, que son los pastores y las ovejas, a paso siguiente, cuando dice del mismo modo, está diciendo paso siguiente, no, voy a hacer un llamado al resto de la iglesia y esto es a los jóvenes y más adelante se dirigirá al total de la iglesia hablando y exhortando en una de las virtudes más especiales que se deben de tener para este tiempo y que muy seguramente se descuiden o no se diga tanto de ella y esto es la humildad. Entonces el apóstol Pedro le está diciendo primero a los jóvenes, le dice jóvenes, ustedes tienen que aceptar la autoridad de los líderes, de los pastores, de quienes tienen la experiencia, en este caso también de sus padres, ¿no? Que son creyentes, ¿no? Tienen que aceptar y tienen que vivir conforme a esos principios y a esas verdades. Y él lo está diciendo ciertamente más adelante, dice, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor para con los humildes, dice esta versión. En la otra versión creo que decía, a menor no estoy, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí dice, Dios se opone, o sea, hay una enemistad. Digamos que el orgullo, el altivez es enemistad con Dios, es tener como enemigo a Dios. Y esta versión dice, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Amén. Espero hoy contar con un auditorio, si a bien tiene el Señor, de jóvenes. Amén. Y de matrimonios jóvenes realmente. Y hay matrimonios muy jóvenes, ¿no? Y cuando hablo de jóvenes, igual permítanme también que están empezando en la vida cristiana, matrimonios de 1, de 2 años, están chiquitos espirituales. Bueno, pues para ellos también es la palabra. Para los jovencitos de 1 o 2 años en la palabra, en la iglesia, para ustedes también. Pastores que no tenemos sino, yo tengo 30 y algo. Yo te decía, yo tengo 30 y oigo, no importa, hermano, estamos hablando de los jóvenes, ciertamente de jóvenes, y eso incluye también a todos los jovencitos solteros y solteras de la iglesia. Me estoy refiriendo a los que están empezando, a los que están creciendo, ¿no? Está hablando de humildad. Hermano, déjeme decirle esto. Si el apóstol Pedro está exponiendo de esta manera tan clara con respecto a aceptar la autoridad y lo expresa también, dice, Dios se opone a los orgullosos, quiere decir que la humildad no es una virtud menos importante dentro del rasgo o del carácter del verdadero creyente. Me estoy haciendo entender. No es menos importante. Ahora, hay algo que siempre, para poder ampliar y explicar un poco más la idea del mensaje, siempre será bueno tocar el antónimo con respecto a la virtud que se quiere estudiar. Un ejemplo, en el caso de humildad, el antónimo, esto es lo contrario a humildad, es el orgullo. Lo contrario a la humildad es el orgullo. Y es otro aspecto que no es menos importante. El hombre por naturaleza es un ser orgulloso, soberbio, ¿no? Y ese orgullo, esa soberbia afecta no solo su propio ser, porque es como un veneno, ¿no? Se intoxica, es tóxico este tipo de rasgos del orgullo, de la soberbia, y no solamente afecta a su propio ser, sino que también afecta de alguna manera todo su entorno, sus relaciones interpersonales, ¿no? Las relaciones que tiene con quienes le rodea, y esto por sentirse muy superior, ¿no?
Esto, mi amado hermano, ojalá que usted lo tenga muy claro. Los matrimonios jóvenes, ¿no? Estoy hablando de que hay unos matrimonios jóvenes muy especiales y les bendigo, la verdad. Qué bueno tener matrimonios como ustedes. Pero también qué bueno es tener jovencitas como ustedes y jovencitos como ustedes. Qué bueno. Y ojalá, mis amados hermanos, jovencitos, jóvenes, ¿no? Tengan muy en cuenta una virtud como la que el apóstol Pedro está resaltando hoy, y es la de la humildad. Y esto es necesario, mi amado hermano. Primero a los matrimonios jóvenes, que ya les mencioné cuáles son, es muy necesario este tema de la humildad. Es muy necesario que el uno no se crea superior al otro. Si me hago entender, porque corre el riesgo de pisotearlo, menospreciarlo y por debajearlo. Y están muy jóvenes como para adentrar en unos campos tan espinosos, tan dolorosos, tan desérticos, como el de humillarse entre sí mismos por creerse el uno más que el otro. Y esa humillación, ese creerse uno más que el otro, se refleja también cuando se saca se saca a relucir los defectos, los errores o los pecados del otro, habiéndose cometido hace, no sé, 5 o 6 años, pero se sacan a relucir como diciendo, mira que no eres tan santo, mira que no eres tan santa como dices, mira que no eres tan santa, mira que no eres tan santo como yo lo soy. Hay que tener mucho cuidado con eso, mis amados hermanos, porque eso causa una profunda herida. No estoy hablando de autoestima, causa una profunda herida en el alma, en sus emociones, pensamientos, sentimientos, causa una profunda herida. El sentirse superior al cónyuge, siempre, mi amado hermano, puede que al que se siente superior lo haga sentir bien, ¿no? Pues está intoxicando el mismo, pero no se da cuenta, ¿no? No se da cuenta, es como el que está fumando y se le advierte, oye, te va a dar, la nicotina es peligrosa, tus encías, tus dientes, tu forma de respirar, después tus pulmones, plaquetas en los bronquiolos y con el tiempo un cáncer de pulmón. Pero pues como a él no lo siente en el momento, pues le da lo mismo, ¿no? Y pareciera que el orgullo actúa de la misma manera, no se siente en el momento y le da lo mismo y sigue maltratando a su cónyuge. Y esto es muy peligroso, mi amado hermano, mi amada hermana. Para los que están pequeñitos, permítanme la expresión, por favor, permítanme. Para los que están empezando, para los que están chiquitos de 1 año, 2 años, ¿no? En los principios y en las verdades bíblicas, es muy importante que no se sigan intoxicando con tan horrendo rasgo espinoso, desértico, asqueroso, al cual Dios se opone, porque Él dice la palabra que Dios se opone a los orgullosos, pero esta versión también dice que Dios resiste, rechaza al orgulloso. En una dice se opone, en otra dice rechaza, en otra dice resiste, rechaza y opone. O sea, en una completa enemistad con Dios. ¿Vamos bien? Muy bien. A los jóvenes que aún no están casados, a los jovencitas que aún no están casadas, que están bajo el techo de sus padres, pues es muy importante, jovencitos, que mantengan la cordura, los principios, la cordura la dan los principios en la palabra de Dios, ¿no? Es muy importante que ustedes se sujeten primeramente a sus padres, se sujeten también a los líderes de la iglesia, a los pastores de la iglesia. Es muy importante que desde chiquitos espirituales, jóvenes, ustedes desarrollen una virtud tan preciosa que es como una perla en la corona, ¿no? Y es la llamada humildad, ¿no? Así que, mis amados hermanos, es muy clave para este tiempo y no de menor importancia el que desechemos todo rasgo de orgullo y que abracemos una virtud como perla preciosa en corona, y esta es la humildad, ¿no? El orgulloso, por lo regular, hermano, siempre está tratando a los demás como si él fuera el superior, ¿no? Siempre está tratando a los demás como superior. Entre otras cosas, aún como superior, piden que los traten con aprecio, que les toleren, aún en sus faltas, en sus errores, que se les tenga, como se dice, no se dice condescendencia, sino se dice que se tenga cierta consideración con ellos, ¿no? En cuanto a faltas y errores, y que se les tolere, pero
ellos, los orgullosos, al momento de tolerar, son intolerantes, son implacables, son crueles con las faltas, con los errores, con los pecados de los demás. Y son duros, ¿no? Y son duros, hermanos. Y a la verdad siempre mantienen una posición erguida, una posición que no les permite, de alguna forma, mostrar algo de humildad porque lo consideran una debilidad. Y hermano, la humildad, bíblicamente entendida, es una preciosa perla en la corona, ¿no? Es una preciosa perla en la corona. Es una virtud la humildad. El orgullo nunca está solo, ¿saben? El orgullo tiene un compinche, un amanuense, un amangualado, ¿cómo se llama? Un amangualado, un amanuense, un compinche, un cómplice llamado egoísmo. Siempre, hermano, siempre, siempre. Y esta dupla maldita, esta dupla de rasgos asquerosos, horrorosos, causan, creo que son los causantes de los peores y más grandes de los estragos, no solamente al interior de la iglesia, sino de los hogares, ¿no? Al interior de la iglesia con los hermanos en Cristo, en los hogares, con respecto a los hijos, con respecto a la esposa. Creo que el orgullo y el egoísmo es una dupla maldita a la que si se le da espacio, causa el peor de los estragos. Así que mis amados hermanos, las jovencitas, los jovencitos que nos ven, pues desechen todo rasgo y espero que el Señor esté hablando a sus corazones jóvenes. Estoy hablando, ya saben, los jóvenes, tenemos desde los 14, 15 hasta los 30 y alguito de años, a los jovencitos matrimonios, o sea, de 1 año, 2 años. Por favor, desechen esta dupla maldita, el orgullo y el egoísmo. Mire, hermano, causan unos estragos tan terribles que con el tiempo, si se les da espacio, se salen con la suya, ¿no? Y eso trae divisiones, divorcios, separaciones, eso causa heridas, unas heridas que son tremendas. Bueno, nada que la sangre del cordero no pueda sanar o limpiar. Sin embargo, se puede evitar si se ataca de frente y sin compasión a esta dupla maldita, que son como un par de monstruos que quieren matar, que quieren despellejar, que quieren desmembrar, ¿no? Las relaciones interpersonales al interior de la iglesia como hermanos y al interior de las familias. Así que en este tiempo mi labor será exponer a cada uno de ustedes una de las virtudes ciertamente que incluso al círculo cristiano parece no interesar y que muchos rechazan con todas las fuerzas de su corazón. Y esto porque la humildad pareciera no ser una característica destacada en esta generación de creyentes o de cristianos a las que yo he denominado una cristiandad posmodernista contemporánea. Y esto no les interesa, el tema de humildad, de sencillez, porque hoy el círculo de este cristianismo contemporáneo, posmodernista, ¿no? Y cuando hablo de esto es que le han añadido tantas cosas, desde algunos púlpitos y desde algunos predicadores, no puedo decir que son todos, que Dios tenga misericordia como la tuvo de mí, pero se expone más bien unos mensajes que lo que hacen es intoxicar al que está escuchando y lo intoxican de tal manera que acrecentan su yo, ¿no? Lo inflan de tal manera, ¿no?, que pareciera que lo más importante hoy por hoy es su autoestima, es cuánto tienes, cuánto vales, y para que tú tengas tienes que doblarle el brazo al Señor para que así tú también valgas. Pareciera que la valía está puesta en lo que se tiene, en lo que se dice que se tiene que llegar a tener. No sé si les comenté, escuché un hombre ahorita hace poco, no recuerdo su apellido ciertamente en este televangelismo. Dijo este hombre: yo tengo el convencimiento de que cuando salgamos de esta pandemia, Dios despojará a los incrédulos de sus bienes materiales y riquezas físicas para dárselo a los creyentes. Yo dije, pero qué cosa tan absurda es esta, hermanos. ¿Cómo puede pensar un hombre que dice que es predicador, que dice que es cristiano, en semejante idea tan aberrante? O sea, esto es como alimentando un espíritu de codicia, de avaricia,
¿no? Donde la autoestima tiene mucho que ver y se tiene que elevar, ¿no? Y esto es lo que se está propagando en este tiempo de forma como incontenible, ¿no? Tu mejor vida ahora, vive plácidamente, lo que tú quieras tener, el superpoderoso, el super yo. Hoy ya no se predica de la condición de la mujer, de que deben de estar sujetas, de que la mujer sabia y prudente. No, ya hoy se enseña más bien es Elastic Girl, Supergirl, todo este tipo de situaciones, Superman, hermanos, abandonando el principio, la virtud que como perla en corona es preciosa y valiosa para el Señor, y esto es la humildad, la humildad, la humildad, hermano. Por eso el apóstol empieza diciendo, jóvenes, del mismo modo ustedes, aquí dice del mismo modo ustedes, hombres más jóvenes. Cuando dice más jóvenes, entonces seguramente es que el apóstol Pedro, viendo también los ancianos de la iglesia, o sea, unos más grandecitos, le está hablando también a los más jovencitos, a los que están por debajo de la edad también, a aquellos que están empezando también en la vida cristiana, les está diciendo, escuche, mis queridos jóvenes, tienen que aceptar la autoridad. Aquí está diciendo, queridos jóvenes, sométanse a la autoridad. ¿De qué? De los ancianos y de los líderes, ¿no? No, también de los más grandes, también puede ser que se esté refiriendo a los más grandes en cuanto a edad. Nada más honroso será más adelante para un joven que hoy honre las canas de uno que es más grande que él. Y digo más honroso porque en la medida que este joven honra esas canas, muy seguramente él esté abonando su terreno para que más adelante sea honrado. ¿Me estoy haciendo entender, joven? Espero que esté entendiendo, joven, hijo, hija, espero que esté entendiendo. Por eso el principio clave aquí, ¿no? Para la vida del creyente en cuanto a su manera de pensar debe ser el de mantener la humildad. Ese es el pensamiento de un verdadero creyente. El pensamiento del creyente, cuyo fundamento es la palabra, tiene que empezar, escuche, por conocer los principios y los preceptos, las verdades eternas. Y en las verdades eternas hay algo que es muy importante, una virtud preciosa que destella como perla de gran precio, y es la humildad, la sencillez, el sometimiento, la sujeción. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, mis amados hermanos, alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué a los jóvenes? ¿Por qué empieza Pedro con los jóvenes? Bueno, ya exhortó a los ancianos, ¿no? Y recuerden que estaban viviendo verano del año 64 después de Cristo, Imperio Roma, Emperador Nerón. La situación era la siguiente, Nerón queriendo desarrollar un POT, o sea, un plan de ordenamiento territorial, comillas, permítamelo así, manda incendiar Roma, porque a él le parecía que las viviendas que él veía afeaban un poco el aspecto arquitectónico de la ciudad, y él no quería llegar a un consenso con los habitantes, así que la mandó quemar con todos los habitantes. La mandan quemar con todos los habitantes. Esto causa un resquemor en el pueblo romano, que hacen que se levanten en rebeldía, y Nerón, viendo que de pronto se le pueden levantar a él en una rebelión, ¿no? Entonces, ¿el qué hace? Culpa a los cristianos, culpa a los creyentes, y empieza la más feroz de las persecuciones, tanto que Nerón, para sus fiestas nocturnas en sus jardines, utilizaba a los creyentes como antorchas humanas. ¿Qué hacía él para animar sus fiestas? Dos cosas: los ungía de brea caliente, o sea, se iban derritiendo ellos, y después les prendían fuego. Aparte de eso, para hallar un poco más de distracción, a los creyentes los ataban a unas estacas y los cubrían de pieles de animales y sangre de animales, y soltaban fieras salvajes para que los desmembraran por pedazos. Y era una forma, ¿no?, como de decirle al pueblo romano: mire, estamos cobrando venganza por esto que nos acaban de hacer los cristianos, y los cristianos nos acaban de quemar Roma.
Entonces Pedro viene exhortando, viene animando desde los ancianos, viene animando a las ovejas, viene animando a los pastores. Miren, no se me van a desanimar, la mirada puesta en el Señor, el autor, consumador de la fe, como está escrito en la palabra. Pero Pedro está diciéndoles, miren, más adelante les está diciendo, miren, sean fuertes en su fe, recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también, en el versículo 6, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará. Y dice, con honor, pongan todas sus preocupaciones. Pedro sabía que venían unas preocupaciones, versículo 7, venían unas preocupaciones a causa de lo que estaban viviendo. Ya les enmarqué el contexto histórico rápidamente. Claro que ya lo hice hace, no sé cuántas enseñanzas llevamos de Pedro. ¿Cuántas creen usted? ¿Cuánto de esta serie llevamos? ¿Como 30 tal vez? 30, 35, bueno, no tengo muy claro. Es lo que nos hemos tomado para las enseñanzas expositivas y consecutivas de la primera carta del apóstol Pedro. Pero él les dice, escuche, pongan todas sus preocupaciones, o sea, los van a seguir, los van a perseguir, ¿no? Y van a vivir circunstancias muy adversas. Por eso los ha exhortado a los ancianos y les dicen, cuídense, manténganse unidos, cuiden sus ovejas, las ovejas cuiden a sus pastores. Y en este momento ya entonces va donde los jóvenes y les dice, jóvenes, sean humildes, sean sencillos, ¿sí? Jóvenes, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si el joven de alguna manera llega a ver que la situación y la circunstancia le es completamente adversa, ¿no? Y se le ofrece algo que lo pueda cautivar para motivarlo y creer y elevar su autoconfianza, se puede perder. Puede desviar su camino en Cristo. Entonces por eso el apóstol Pedro le está diciendo, mire, jóvenes, tienen que aceptar la autoridad, acepten el consejo, acepten la recomendación, acepten la instrucción de los más grandes, como al día de hoy. Joven, se le pide, acepte la instrucción, acepte el consejo, porque aunque afuera no está el imperio romano para desollarte, para quemarte vivo, pero hay un mundo aún mucho más implacable, más feroz, austero y hostil, que sí quiere acabar contigo. Para eso te lanza fieras salvajes como la música, los vídeos, la pornografía, los mensajes subliminales te van a despedazar. Te van a despedazar. Así tú no lo creas, te van a despedazar. Claro, el joven esto no lo cree. Porque uno le dice, no hay un imperio romano. Algunos dirán, no, pero no hay imperio romano, eso fue en otras épocas. Sí, pero hay un imperio aún, digamos imperio comillas, esto es un mundo aún más hostil, con unas fieras más salvajes, llamada inmoralidad, llamada música, llamada Hollywood, es terrible, hermano. Es terrible lo que se está viendo. Y el joven, se le dice el apóstol Pedro, escuche, acepten la autoridad, acepten la instrucción. Acéptenla. Y esto se lo dice al joven porque es que todo joven, hermano, cuando está joven, permítame la instrucción, o los que vivimos este tiempo, tal vez algo reciente para algunos de nosotros, en esa edad nos queríamos comer el mundo, ¿no? Nos queríamos comer el mundo en esa edad, nos creíamos, hermano, Rambos. Rambo era un chancletudo al lado nuestro. Teníamos todos los superpoderes, no las sabíamos todas, no las corríamos todas, creíamos que nuestros papás venían y nosotros ya íbamos. Y con el tiempo pagamos el precio de la desobediencia y las consecuencias nos alcanzaron. Por eso, jovencita, si su mamá le dice, mire, ese jovencito no, pues por el amor de Dios, no se crea usted tan sabia, jovencita, de creer que es que usted tiene la situación controlada, que usted es Elastic Girl. No, usted es una sierva de Dios. Y si es una sierva de Dios, se somete al consejo, se somete a la instrucción de su mamá, de su papá, de sus pastores, si se va a acercar para un consejo. Pero se somete a esa instrucción, porque saben que lo que quieren sus papás, los pastores, los líderes de la iglesia, es evitar que usted caiga en las garras de un imperio, perdonen, acéptenme por favor la analogía de un imperio romano, en este caso el mundo, que desata todas sus fieras salvajes contra usted, jovencita o jovencito, ¿no? Fieras salvajes que no van a tener compasión de usted, jovencita, jovencito, ¿no? Esto se lo decía también a los jóvenes, porque el joven es cautivado por un engañoso
como sentimiento, ¿no? Y ya se los dije, nos criamos como en el mundo, eso es un sentimiento como de superioridad, ¿no? Incluso algunos jóvenes son más altos que sus papás y un poquito más fortachones y se creen de hierro y de acero y de pronto les puede quedar fácil golpear a su papá o a su mamá, knockout, ¿no? O enfrentar lo que sea. Hermano, creo que no hay una más horrenda recompensa para aquel joven que no sigue la instrucción de sus papás y de los pastores o los líderes de la iglesia. Jovencito, no es bueno que esté con esa damita sola, y más si es impía, porque si es una damita sola y es impía y está por el orden de los 22, 25 años, ya ha tenido alrededor de unos 5 o 6 novios, relaciones sexuales desde los 16 años seguramente, y con cada uno de estos novios aproximadamente se calcula, de acuerdo a las encuestas, más o menos ha tenido unas 30, 40 relaciones sexuales. Multiplicado por 5 novios son 200 relaciones sexuales. ¿Usted sabe qué puede recibir de eso, jovencito? ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Vamos a hablar claro, vamos a hablar limpiamente, pero tenemos que ser certeros, hermanos. Amén. Lo mismo usted, jovencita. ¿Qué espera de un jovencito impío que no conoce del Señor, ¿no? De 24 o 25 años, que más o menos ha tenido alrededor de unas 10, 12 novias? Y dentro de esas 10, 12 novias, alrededor de unas 50 relaciones sexuales, multiplicadas por 12 son 600 relaciones sexuales, y usted le invita como una mujer cristiana, ¿qué recibe de eso? Y su papá y su mamá le han insistido hasta la saciedad: mi hija, escuche la instrucción de lo que dice la palabra a través de los pastores, de los líderes de la iglesia y de lo que les decimos nosotros, porque por alguna razón, mis amados hermanos, tenemos la experiencia, y la experiencia, como dicen algunos, y suena como de cajón o algo como un eslogan, la experiencia no se improvisa, y no se improvisa porque sabemos y conocemos cuáles son las consecuencias de no obedecer y de cerrar los ojos a los principios y a las verdades, a las instrucciones de nuestros padres, de nuestros líderes y de nuestros pastores. ¿Vamos bien? Muy bien. Sonría, preciosos jóvenes, Cristo les ama. Lo mismo a los matrimonios jóvenes, Cristo les ama profundamente. Amén. Así que, joven, no se deje cautivar por ese sentimiento engañoso de superioridad a causa también de la época en la que vive. Por ejemplo, vivimos en una época de tecnología, ¿no? Y si usted, jovencito, no mantiene su humildad en este tiempo de tecnología, de ciencia, usted puede creerse superior a su papá y a su mamá y por ahí tomarse atribuciones que el Señor no le ha delegado a usted, sino que a usted el Señor le ha dicho: ¿sabe qué? Sométase, acepte la autoridad de los ancianos. Esto se lo digo ¿por qué? Porque hay algunos jovencitos que parecieran creerse superior a sus padres porque pueden manejar un computador, un software o hasta un teléfono. Y entonces ven a su papá como un bruto, una bestia, ¿no? Pero ¿cómo no vas a saber? Cavernícola, dinosaurio, ¿no? Y por ahí lo pueden por debajear a su mamá o a su papá. Jovencito, si usted mantiene la humildad y la sencillez para enseñarle a su papá, a su mamá, un software, cómo entrar a una aplicación, que eso hoy lo estamos viendo, ¿no? No sé si ustedes lo han visto en los estudios y en nuestras aulas virtuales. Todos están vinculados con su computador. Todos. Aquí no hay excepción, hermano. ¿Quiere estudiar? Tenga su computador, lo esperamos, venga y estudie. Entonces, al comienzo, las señoras más grandes y los papás más grandes decían: no, yo no tengo computador, yo no puedo. Sí tenían, pero como veían el computador como el anticristo, como la bestia que salió del Averno, entonces no se enfrentaban al computador. Entonces, ¿qué ocurrió? Como no vieron otra opción, porque el hambre y la sed por la palabra es muy alto en este tiempo, dijeron: no, pues tenemos que buscar ayuda. ¿Y qué hicieron? Llamaron a sus hijos. Entonces hoy ve uno a todos los grandes, los papás y las mamás, todas lindas, ya los más grandecitos, llamando a sus nietos incluso. Oye, por ahí decía uno ayer que estábamos en una clase: oye, Diego, hazme un favor, mira que me salí de aquí, tengo que hacer esta presentación. Y uno veía a ese jovencito con qué nobleza poniendo su presentación. Yo decía: wow, este jovencito creo que no ha dimensionado todavía la bendición tan grande que le espera por honrar a sus viejos. Porque eso es humildad, hermanos. Amén. Eso es humildad.
Así que estamos llamados a honrar a nuestros viejos, perdón, a nuestros mayores. Bueno, entiéndase viejos con cariño, amén. Ay, pastor tan joven, mire, mire. No, 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 o sea, lo digo de manera cariñosa, ¿no? Honrenlos, honrenlos, honren a sus líderes, a sus pastores, honren al que le quiere dar un buen consejo para evitarle a usted que caiga en las manos de un imperio llamado mundo que desata sus bestias salvajes, implacables para destrozarlo, joven. Amén. Tenga mucho cuidado. Estos jovencitos a veces caen en ese sentimiento engañoso de superioridad a causa también del idioma. Hace, no sé, 40 años, pues no era tan importante el inglés, ¿no? Hoy es muy importante el inglés. Y muy seguramente, jovencitos, sus padres les pagaron el inglés, sus padres se esforzaron, sus padres tuvieron jornadas de trabajo agotadoras para pagarles su inglés. Y hoy cuando de pronto el jovencito, el papá le pide algún tipo de labor o algún tipo de situación que le ayude, le colabore, el jovencito se muestra orgulloso, impetuoso, arrogante, prepotente, y es cuando él quiera, cuando pueda, cuando le sirva, ¿no? Eso, hermano, es orgullo, orgullo, orgullo. Su papá le pide, hermano, su mamá le pide, apreciado hijo, y usted actúa con humildad y sencillez porque le va a recordar algo. Lo que usted es, lo que ha aprendido, lo que como usted se ha formado, han sido sus padres que por la gracia de Dios y conociendo de Cristo han procurado que ustedes jóvenes tengan bienestar. Así que no deshonren a sus viejos, por favor. No deshonren a sus viejos, ¿no? Si sabes algún idioma, tienes algún tipo de talento y don, ponlo al servicio de tus viejos, ponlo al servicio de la iglesia, pastores, líderes. Es muy importante, mis amados hermanos. Hace 40 años era bilingüe, se hablaba español y chiquinquireño y era suficiente, suficiente. Hace 40 años el que tenía un bachillerato era suficiente. Hace 50 años conducir un bus de servicio público era como subirse a un Airbus, una cosa así. Hoy no, hoy hermano, todo esto a causa de cómo ha venido creciendo es diferente y por eso ustedes jóvenes son unos privilegiados en haber crecido, sí, en medio de tanta tecnología y tanta ciencia, pero escuchen, no se dejen engañar por un sentimiento de superioridad, porque eso es orgullo. Y recuerde, joven, Dios se opone a los orgullosos. Dios no está a favor de los orgullosos. Dios resiste al orgulloso. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con los hogares jóvenes, los matrimonios jóvenes de 1 o 2 años. Ahí tenemos varios matrimonios jóvenes, ligeramente cambiados los nombres. Fario, bueno, en fin, tenemos varios matrimonios jóvenes, chiquitos, espirituales, Pablos, tenemos, ¿cómo se llama? Sí, varios matrimonios jóvenes, tenemos Fabians, tenemos varios jovencitos, matrimonios jóvenes, ¿no? Es muy importante que se mantengan humildes, que se mantengan sencillos, que acaten los principios, se acaten, o sea, que guarden los principios, que se sometan a la autoridad, que se sometan ciertamente a sus pastores, que sean humildes, que sean sencillos. ¿Saben por qué? Porque uno siempre, hermano, va a querer lo mejor. Y lo mejor es enseñarles y hacerles saber que hay unas consecuencias, que son muy graves cuando se es altivo, cuando se es arrogante, ¿sí? El joven que se deja seducir por este sentimiento de superioridad llamado orgullo, por lo regular se resiente, ¿no? Cuando se le enseña, pero se le hace saber que hay restricciones. Porque quiere saber, pero no quiere las restricciones. Quiere los beneficios, pero no quiere las restricciones. Quiere los beneficios, pero no quiere las responsabilidades. Y así es imposible, hermano. ¿Por qué? Porque aunque por ahí el padre acceda, por ahí el líder acceda o el pastor acceda, tenga la plena certeza. Las consecuencias no la van a vivir ni los padres, ni los pastores, ni los líderes. Las consecuencias son para ustedes, jóvenes. ¿Sí? Para ustedes matrimonios que no quieren seguir la instrucción, que les parece que mantenerse humildes es para tontos, tengan cuidado, porque por ahí las consecuencias los alcanzan. Muchos testimonios hemos visto, hemos vivido, hemos tenido de matrimonios cuyo cónyuge se mantiene altivo, aferrado a su sentimiento de superioridad,
Y lo que ha hecho es que ha destrozado su esposa y ha acabado con su hogar. Muy cuidadosos. ¿Sí ven por qué el apóstol Pedro no quería dejar por fuera el tema de la humildad? Ahora, ¿me estoy haciendo entender humildad viendo el antónimo, orgullo? ¿Sí? Espero que sí. Así que reciba esta recomendación de nuestra parte. Querido joven, es bueno que tomes decisiones, joven. Es bueno que tengas tu libertad, joven. Sí, es bueno. Pero ten claro, una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Y es bueno que tomes decisiones, pero decisiones conforme a los principios y a las verdades bíblicas. ¿Sí? Es bueno, mis amados hermanos. Es muy bueno, queridos jóvenes, matrimonios jóvenes. Es bueno. O de lo contrario, lo lamentarás. Lamentarás haber caído en manos de una impía para tener relaciones sexuales. Lo vas a lamentar. Lo vas a lamentar, damita, cuando caigas en manos de un impío para tener relaciones sexuales. Lo vas a lamentar. Las consecuencias no se van a hacer esperar. Manténganse limpitos, cuidadosos, y si han de tomar decisiones que sean en temor reverente a nuestro Rey de Gloria, y si han de tener una libertad que sea una libertad en Cristo y no un libertinaje mundano con respecto a este imperio terrible y asqueroso que ha desatado todas sus fieras salvajes, que ha desatado a todos sus emperadores para quemarte en vivo. ¿Sí? Es una analogía, pero no estamos lejos, ¿no? Las drogas, las sustancias psicoactivas, la música, lo que rodea, los espectáculos, el entretenimiento, es una forma de ir destrozando nuestra juventud, de ir destrozando los jóvenes. Así que fluyan en sus dones y en sus talentos, jóvenes, está muy bien, pero les voy a recordar algo, no se jacten de eso, no sean jactanciosos, no sean orgullosos ni pretenciosos. Recuerden siempre que hay el mayor, el anciano, estamos hablando de los líderes, de los pastores, bueno, y aún de los más grandes, te llevan una gran ventaja, porque ellos son dos en uno. Te lo voy a explicar. Saben qué es ser joven y viven qué es ser grande. Apúntelo. Saben qué es ser joven y viven qué es ser grande. ¿Saben qué es ser joven? Porque conocen ciertamente lo que significan las pasiones juveniles para destrucción, pero lo que significa también la instrucción en la palabra, lo que significa la instrucción y seguir la única norma de conducta y fe que es la Biblia, y por eso saben lo que significa construcción, edificación. Y hoy son grandes, o sea, te llevan una gran ventaja, joven. Fueron jóvenes, saben qué es ser joven y hoy viven qué es ser grande. Así que le llevan una gran ventaja, mi amado hermano. Como le repito, jóvenes, matrimonios jóvenes, los que están chiquitos en la palabra, o bueno, en la palabra, o permítame, chiquitos, no, ¿cómo se diría? Pequeños, tiernitos, que están tiernitos, no. ¿Cómo se dice? Que están corderitos, amén, corderitos. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, apacienta mis matrimonios corderos. Muy bien, qué bueno, corderos. Los que están corderitos, matrimonios corderitos, ¿no? Tengan claro eso. No pasen por alto el buen consejo que dan los pastores, que dan los líderes y aún los más grandes. No pasen por alto. Tengan claro, ellos tienen una gran ventaja. Mientras ellos van, usted apenas viene. ¿Sí me hago entender? Usted apenas viene. Así que sean muy cuidadosos. Aún yo en este tiempo, ay, pastor, tan jovencito. Bueno, pues no tan jovencito, ¿no? Pero acato y acudo a la instrucción del más grande, del más grande. ¿Cuántos saben que sobre uno hay uno más alto que yo? Yo siempre he tenido como principio tener uno más alto que yo, siempre. O sea, de que conozco la escritura, de un tiempo que el Señor me toca mi corazón, debo de tener uno más alto que yo, o sea, más grandecito. ¿Yo vine con eso? No. ¿Sabe qué ocurrió, hermano? Siempre viví al garete, una vida anárquica, con decisiones a mi manera, llevar mi vida a mi manera. Y cuando conozco del Señor, el Señor me dice, no es a tu manera, es a mi manera, y como es a mi manera, te voy a decir cómo es. Y primero, ¿qué hizo? Me humilló. Primero que hizo, me quebrantó. Y a partir de ahí entendí el principio
de lo que significa tener una autoridad sobre uno, que es una bendición, porque eso refleja que hay humildad, ¿no? Refleja que hay humildad. Entonces yo tengo uno más alto que yo también, ¿no? Es el pastor con el que acudo y del que recibo instrucción y también exhortación. Y por qué no a veces uno que otro regañín, ¿no? Entonces es bueno. Pero también acudo a unos muy cercanos que tengo, ¿no? Y les pido consejo, les pido instrucción, les digo, denme su recomendación, ¿no? Tengo a alguien muy especial al que quiero muchísimo. Y siempre le digo, oye viejo, mira, llamo para consultarte lo siguiente. Pero tiene que estar tu esposa, porque si no está tu esposa, no te consulto. Yo siempre espero que estén ellos dos. Son un matrimonio de 50 años de matrimonio, hermano. ¿Será que me pueden enseñar algo? Claro, claro que sí, pero claro. Y no son las grandes figuras rutilantes ni brillantes como líderes ¿cómo se llama? Como profetas, evangelistas, ¿no? Que es bueno, ¿no? Pero sé que en ellos hay sabiduría y que quieren lo mejor para mi esposa, para el ministerio, para mi vida pastoral, para la iglesia. Entonces los consulto, cada vez que estoy los consulto. Yo siempre los consulto, acudo siempre a ellos. Primero oro, ciertamente, pero siempre les consulto. Les digo, mira, tengo una consulta para hacerles, ¿qué me recomiendan? Y casi siempre que me recomiendan y a la par la oración, sigo la instrucción. Y sabes, muchas veces lo que me recomiendan, no, escúchense esto que es bien especial. Cuando acudo a su instrucción, muchas veces lo que me recomiendan no sale conforme a lo que seguramente la decisión que he tomado, sino que a veces sale mucho mejor. Y les voy a explicar por qué. Porque el resultado de la humildad no es por lo que otro me dice, sino por lo que Dios ve que yo, escuche, y que tú, Él ve que nos acercamos con humildad. Y el resultado, Él lo bendice. ¿Me hice entender? Se lo explico de esta manera. Muchas veces, tal vez nos den la instrucción o la recomendación y no la podamos llevar a cabo por alguna u otra razón, ¿no? No sé, pasó algo, no es que no queramos hacerla, ¿no? Pero Dios bendice al que es humilde. Y sabe que dice, solo por el hecho de haberte visto que acudiste en humildad a que te dieran una instrucción, te voy a bendecir. Por eso Él dice, escuche, que Él muestra su favor a los humildes. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Es como tu mamá cuando te dice, oye, mira, este Pancho Pistolas no es por ahí. Cuídate. O cuando se te dice, mira, esta chimoltrufia pandereta, tampoco es por ahí. Ten mucho cuidado, hijo, es impía. No conoce el Señor. ¿Sí? Va a querer seguramente tener sexo contigo. Ten mucho cuidado. El solo hecho, tal vez, de que tú en ese momento, sin ir a actuar, sino en ese momento acatar la instrucción, aún sin actuar, sino acatando la instrucción desde ese momento dices, sí, con humildad voy a aceptar tu consejo. Desde ese mismo momento, dice la palabra, Él muestra su favor para contigo. Lo mismo ocurre con las ovejas. ¿Sí? Desde el momento mismo que tú dices, desde tu corazón albergas seguir la instrucción, desde ese mismo momento el Señor muestra su favor para contigo. Entonces no te resientas, porque si te resientes estás mostrando que eres orgulloso. ¿Sí? No, obedece. Es una bendición, mi amado hermano. Joven, tal vez yo no sepa, o tu papá o los más grandes no sepan manejar el más complejo de los software. Pero ten una certeza, han recibido un aprendizaje mucho más avanzado que un software. Y esto es vida cristiana. Y esto es principios y verdades eternas. Y eso sí que es un verdadero conocimiento. Así que acepta y acata el buen consejo. Amén. Por eso me voy a dirigir en este preciso instante a nuestros valiosos jóvenes de Iglesia Bíblica, Familias en Cristo, Vida Nueva para el Mundo. ¡Qué nombre! Sí, Señor, es preciosa la iglesia. Y me refiero a los jóvenes, en este momento a los matrimonios corderitos
Y me refiero a los jóvenes, en este momento también a los jovencitos, entre los 15, los 30 y algo de años. Jóvenes, ustedes son muy valiosos, pero la humildad los hará muy útiles. Son valiosos, ¿sí? Por su juventud, su vigor, su entereza, su creatividad, sus ganas. Son muy valiosos por eso. Pero lo que los va a hacer muy útiles en el reino de Dios, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, va a ser su humildad. Amén. Va a ser su humildad. Así que jóvenes, no teman pedir consejo. No teman pedir una recomendación. Jóvenes, no teman ni se avergüencen, ni crean que son menores por pedir consuelo. No, jóvenes, al contrario. Es una preciosa perla en la corona que ustedes se puedan acercar y pedir consejo, pedir consuelo, pedir instrucción. Es una bendición. Y esa bendición empieza a operar desde el mismo momento que tú albergas e incrustas en tu corazón la perla de gran precio, la humildad. Y Dios muestra favor para contigo. ¿Me hice entender? Matrimonios corderos, jóvenes solteros, jovencitas solteras. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Y el Señor, dice la palabra, Él, aquí en esta versión, perdón, 5, dice, quiero decirles algo, acepten la autoridad, vístanse todos ustedes de humildad y sírvanse unos a otros. Dios rechaza a los orgullosos. Escuche, joven, pero Dios es bueno con los humildes. Aquí dice bueno, aquí dice que muestra su favor y aquí dice que Él da gracia. Favor, bueno, gracia. Así que siempre los más grandes tendrán algo valioso para ti, jovencito, jovencita. Tu tía, tu madrina, tu tío, tu abuelo, tu abuela, tu papá, tu mamá, tus pastores, tus líderes, siempre van a tener algo, mi amado hermano. Así que jovencita, jovencito, no desechen esto. ¿Saben por qué? Porque si ustedes lo guardan y lo albergan en su corazón, van a ser muy útiles en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y si son útiles en el cuerpo de Cristo, así les algo. No les quepa la menor duda que son el futuro de la iglesia. Porque nosotros nos vamos. ¿Ustedes cuántos saben que la ley de las termodinámicas, las leyes de las termodinámicas se tienen que cumplir en nosotros? La segunda ley es la ley entrópica que dice que todo ser vivo, todo cuerpo tiende a oxidarse, a desgastarse, a desaparecer. Pues eso va a ocurrir conmigo. Bueno, ¿y quién va a seguir ministrando la palabra? ¿Quién va a seguir glorificando el nombre de Dios? Pues ustedes, jóvenes. No es que yo ya no voy a estar. Ustedes están llamados. Por eso hoy la iglesia clama y gime por jóvenes humildes que se dejen enseñar. Y qué bueno, mi amado hermano, para nosotros sería de gran bendición conocerlos desde corderitos y, ¿por qué no, mi amado hermano, casarlos? Y entre que hayan matrimonios jovencitos y poderlos casar y también poderlos bendecir como pastores o como líderes, como evangelistas. Qué bueno, qué bueno. Es nuestro anhelo con nuestra esposa tener jóvenes pastores. Obviamente capacitados, no dije neófitos, no, bien capacitados, entrenados, 6 a 10 años, bien entrenaditos, muy juiciosos, y poderlos formar y poderlos apartar como pastores. Qué bueno, hermano, qué bueno, es una gran bendición. Y la verdad es nuestro anhelo, ¿no? De los que uno conoce, uno dice, ay, mire, ya cuando uno ya tenga, yo no me imagino sin pelito, perdónenme los hermanos que están un poquito descapotados, pero yo no me imagino sin pelito. Más bien yo digo, con mi cabello blanco, ¿no? Y mi esposa siempre, y mirar uno y uno decir, mire, este no es el Panchito, hola, sí. Ya que vienen, no, pastor, a ver si nos casa. Wow. Ustedes saben lo que eso puede causar, no solo en el corazón de unos pastores, sino en el reino de los cielos. Ustedes saben la fiesta, la algarabía, el regocijo, el gozo, los ángeles,
el Padre, el Hijo. ¿Ustedes se imaginan esa algarabía? ¡Wow! Formados en la iglesia, unos jóvenes preciosos que lideran la iglesia, que pastorean la iglesia. Ay, hermanos. Joven, vas a poder madurar, no te quepa la menor duda, siempre y cuando reconozcas que no lo sabes todo. Matrimonios corderos van a madurar siempre y cuando reconozcan que no se las saben todas y que la experiencia de los grandes siempre va a ser un precioso aporte para sus vidas. Y hablo de los grandes en la palabra del Señor. Amén. En la palabra. O sea, los grandes cristianos que han recorrido vida cristiana con la palabra. No los que están dando estos consejos motivacionales de superación personal. No, eso no. Esas cosas no. Esos que están aconsejando por ahí, mi hijo, estudie lo que dé plata. No, eso no. Y cristianos. No, eso no. No, eso no. ¿Sí me estoy haciendo entender, amados hermanos? No. A esos jóvenes preciosos que se dejan usar en las manos de Dios, no les quepa la menor duda que van a ser muy bendecidos, muy bendecidos. Sus hogares, sus hijos van a ser muy bendecidos. Eso no me cabe la menor duda. No estoy profetizando, ¿no? Porque no soy profeta de estos raros, ¿no? No, es que está escrito porque la palabra dice que el Señor muestra su favor, dice la carta del apóstol Pedro. El Señor muestra su favor y su favor, hermano, tiene unas dimensiones que son realmente incomprensibles para el entendimiento y el pensamiento humano. Así que mis amados hermanos, jóvenes, muestren respeto por el consejo, muestren respeto por los mayores, muestren respeto por sus padres, por sus pastores, por sus líderes y van a recoger un gran fruto porque han reflejado una preciosa perla en la corona. Humildad. Es muy importante. Joven, mire, así como el favor alcanza, también la desgracia alcanza. Las consecuencias alcanzan y no le quepa la menor duda que la desgracia puede tocar tu vida cuando desechas el buen consejo, la instrucción, cuando miras por encima del hombro, cuando te crees superior, cuando dejas que estos aires de superioridad toquen tu vida, cuando te dejes seducir por ese espíritu de superioridad, hermano, puede tocar a la puerta la desgracia. Y vas a tener que cargar con un lastre por el resto de tu vida. Jovencito que con esa dama no. Jovencita que con ese hombre no. Matrimonios corderos que maduren. Matrimonios corderos que reluzcan por la perla. Así que les tengo una gran noticia. Cuando desarrollamos, y ustedes jóvenes, cuando desarrollan tan noble virtud llamada humildad, te estás preparando y el Señor te estará preparando para llevar a cabo una labor muy juiciosa y preciosa dentro del ministerio, dentro de la iglesia. Porque Él no se va a entender con el orgulloso y el altivo. Él va a usar verdaderamente, permítame la expresión, va a usar o se va a valer de la jovencita y el jovencito que desde chiquito ha seguido su instrucción. Duele tanto cuando nuestros jóvenes no se sujetan. Porque uno sabe, hermano, lo que ocurre, la consecuencia que espera. Uno sabe. Uno lo sabe, hermano. Por eso que sea el tiempo, joven corderito, matrimonio cordero, por favor. Uno sabe. Y la palabra es clara. Mire, ¿sabes qué? Estoy actuando hoy como un asesor, digámoslo así, de vestuario. Hoy le estoy diciendo, mire, ¿sabe qué? Vístase, quítese esos harapos inmundos, asquerosos, malolientes, mohosos, de orgullo, de prepotencia, autosuficiencia, quítese eso. Hoy le voy a ofrecer un traje precioso. Hoy el apóstol Pedro pareciera como estarnos ofreciendo un traje precioso, un traje con el que de alguna manera nos podemos presentar delante de Dios y esto agrada a Dios. Amén. Amén. No me digas que cuando tú no estás bien presentado eres agradable a la vista de muchos, ¿o no? Sí, claro. El andrajoso no es tan agradable a la vista de muchos. Bueno, por muchas situaciones. Déjenme hacer la analogía sin hacer algún tipo de estigmatización, ¿no? Pero
Cuando se tiene el traje adecuado, Dios nos va a mirar con agrado. Y el traje adecuado es la persona de Cristo. Sed manso como yo soy manso. Por eso, ay hermano, por eso es muy importante que tengamos claro esto. Versículo 6, déjeme leer este 6 de esta versión. O si bien tiene, me permite las 3, por favor. Bueno, muy bien. Gracias. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Ah, ya, se los acabo de decir. Él los va a levantar con honor. Claro, mi amado hermano. Y el honor no es como el mundo lo está enseñando. No, 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 no. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? No, 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 no. Y el honor, aunque aquí con bendición en lo terrenal, nuestro honor está en lo celestial. Amén. Amén. Así que, mis amados hermanos, mis queridos jóvenes, recuerden siempre estar sujetos, sometidos, ser humildes. Recuerden que Josué, joven, siempre estuvo al lado de Moisés. ¿Se acuerdan? Siempre al lado de Moisés, todo el tiempo al lado de Moisés. Se enriqueció Josué con Moisés. Yo creo que se enriqueció con Moisés, se enriqueció con Moisés. Yo creo que aprendió tanto de Moisés. Porque ahí cuando uno lee la vida de Josué y lee antes Éxodo y está uno leyendo sobre Moisés, uno nunca lee que Josué se haya levantado en orgullo, en autosuficiencia, en arrogancia. No. Dice que siempre estaba a su lado. Y les voy a decir algo, amados. ¿Sabe quién entró con el pueblo, ¿no?, a la tierra prometida? Josué. ¿Y sabe cuántos de los de la generación de Moisés y Josué, o de ese tiempo, vieron, de Josué y Caleb, vieron la tierra prometida? De los de la generación, solo ellos dos. De 603,000 hombres aproximadamente, solo ellos dos, Josué y Caleb, de esa generación, vieron la tierra prometida. O sea que alguna incidencia tiene entonces el seguir la instrucción, el ser obediente y el ser humildes. Así que, mis amados jóvenes, queridos muchachones, jóvenes, jovencitas, ustedes saben cuánto los amamos en esta iglesia. Quiero expresarles ciertamente, aún en mi humanidad limitada, porque defectuosa, falible, quiero expresarles mi gratitud y el gran amor que con mi esposa les tenemos. Y anhelamos que a la verdad se dejen enseñar. Anhelamos matrimonios corderos, que vivan en la instrucción, que vivan ciertamente en sujeción, acatando siempre, siendo obedientes, y esto a causa de la humildad. Muchos jóvenes hoy están inmersos en fábulas, ¿no? Y dicen ser cristianos. Es lo más tremendo, ¿no? Es muy tremendo, ¿no? Están inmersos en fábulas, en cuentos, en doctrinas de error. Y esto porque este tipo de jóvenes no supo acatar la instrucción, tomaron por otro camino, y esto como tomando un atajo para evitar pagar el precio. Hoy cualquiera da una enseñanza bueno, una enseñanza o como una predicación cualquiera, sin pagar el precio, sin preparación, sin madurez, sin seguir la instrucción. Hoy se presentan jovencitos como con cierto misticismo, diciendo que van a enseñar la palabra de Dios. Y el misticismo consiste en Dios me dijo, Dios no me dijo, Dios me mostró. La verdad lo que están reflejando es un aire impetuoso y orgulloso, porque no quisieron seguir la instrucción y tomaron más bien un atajo, sin saber, escuche, muy seguramente, que la vida cristiana, o mejor, sabiendo, teniendo exactamente, no es que desconozcan, es sabiendo exactamente que la vida cristiana precisa de pagar un precio. Y para poder pagar ese precio, mi amado hermano, a través de ese esfuerzo se necesita humildad, porque se necesita seguir la instrucción.
Así que por eso es que uno ve estos jovencitos, algunos bien neófitos, diciendo Dios me dijo, Dios me reveló, yo sentí, ¿no? Y, y, y creen, ¿no?, que de alguna manera por haber vivido cierto lapso de tiempo con mínimo de esfuerzo, diciendo sí, pues sabemos lo que es trabajar. ¿Cuánto sabes que es trabajar un año? Ah, mire usted. No, pues sabemos lo que es estudiar. ¿Cuánto han estudiado? 2 años. Ah, pues sabemos lo que es esfuerzo. ¿Cuánto es esfuerzo? Un año. Hermanos, eso es un ímpetu orgulloso. ¿Y saben por qué ocurre esto? Porque no se quieren dejar enseñar. Porque quieren hacer lo suyo mismo. Han vivido por un lapso de tiempo y muy breve, algún tipo de esfuerzo si al caso, ¿no? Y asumen que eso les da licencia para poder liderar, para poder enseñar a otros, para poder predicar. Bueno, de esto gran culpa también, y son culpables y responsables e irresponsables ciertos pastores que dicen ser cabezas o líderes de iglesias, que porque el jovencito tiene cierto lenguaje, cierto, entonces parece ser que ese es el apropiado, ese es el apropiado. ¿Y sabe qué es lo que ocurre con estos jovencitos así que no acatan la instrucción? Dice la palabra que él no muestra su favor dice la palabra que él se opone a los orgullosos y que muestra el favor a los humildes. Así que este tipo de jovencitos que nunca se quisieron someter, nunca quisieron pagar ese precio de seguir la instrucción, la obediencia, terminan sumidos en el fango más horrendo de la mediocridad y fracasando por una razón: no supieron apreciar el consejo de los grandes, de los santos, de los ancianos, de los líderes, de sus padres. Así que el apóstol Pedro hace una exhortación muy especial en este tiempo. El apóstol Pedro está diciendo: mire, como creyentes vístanse de humildad, que se reconozcan que son cristianos, pónganse el uniforme de la humildad. Así que, mi amado hermano, a partir de este tiempo, guárdese eso. Algunos rasgos rápidamente que se pueda estar mostrando el orgullo. Lo primero, el orgullo parte de desconocer ciertamente los principios y las verdades eternas, ¿no? Y a raíz de ese orgullo, ¿no?, surgen cosas como esta, y habla ya toda la iglesia. El orgulloso por lo regular se quiere autopromocionar, ¿no?, como si tuviera una agencia de publicidad personal que por demás parece muy sutil, mencionando siempre logros, capacidades, denme la oportunidad, yo quiero, yo puedo, ¿no? Otros, ¿no?, se autopromocionan diciendo yo sané, yo profeticé, yo liberé, fui usado de forma sobrenatural, bueno, tantas cosas, y se da el crédito él mismo desconociendo que lo que es por pura gracia. Otro rasgo que puede estar mostrando ese tipo de orgullo es creer que el centro es él. O sea, sus logros, sus finanzas, sus labores, aún el servicio en la iglesia, puede hacerte creer que tú eres el centro de la iglesia. Ten mucho cuidado, del ministerio, jovencito, matrimonios corderos. El orgulloso, por lo regular, es hipercrítico. ¿Es qué? Hipercrítico. Uy, ya voy terminando, mi amado hermano. Es muy abundante para ver las falencias, o mejor, abunda en la observancia de las falencias, los errores de otros, incluso si no las ve, se las inventa, ¿no?, con tal de ver falencias en los demás, ¿no? Yo recuerdo en alguna oportunidad alguien con respecto a la alabanza y a la adoración, y entonces digo, no, a mí no me parece que la adoración y la alabanza en esta iglesia, menos mal que no te parece, porque no era para ti, era para el Señor, ¿no? Otros, en medio de ese orgullo que es hipercrítico, aún no teniendo los conocimientos necesarios y suficientes, pero creyendo que son con ese aire de superioridad, señalan y juzgan a los demás con un grado de ferocidad terrible, ¿no? Mis hijos son, y hablo de los hijos y de algunos jovencitos de la iglesia, son muy juiciosos con la música, son muy juiciosos aprendiendo la música, y no falta el que llega, que no tiene criterio, ¿no?, porque no ha sido formado musicalmente, ni tampoco en adoración y alabanza,
que señale que puede ser mediocre o que puede ser de muy mala calidad lo que se hace. Y uno le pregunta, oye, ¿tú estudiaste música? No, señor, hice hasta 11. Pero como escucho Shakira y todo este rollo, pues cree que la excelencia es eso. Es tremendo, hermano. Así que hay que ser muy cuidadoso al momento, mi amado hermano, de mirar hacia otros lados. No vaya sea que estemos siendo muy hipercríticos, ¿no? Y estemos haciendo daño con las palabras. El hipercrítico por lo regular no tiene elogio por los logros de los demás porque sigue convencido que él pudo haberlo hecho mejor y que si el otro es promovido fue porque seguramente, ¿no? Él lo dejó de hacer mejor. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque son capaces de construir su reputación desde los escombros de la reputación de otros, ¿no? El orgullo promueve un espíritu independiente y autosuficiente. Hay que ser muy cuidadosos, mi amado hermano. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 15. Voy a leerlo de esta versión. Ya terminó acá. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Yo no pensaba que no me iba a demorar. Es que estas hojitas de esta Biblia se pegan mucho. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Capítulo 8. Aquí está. Versículo 11 al 15. Dice, sin embargo, tengan mucho cuidado en la abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entregó hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando hayas aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días. Y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas que eran tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca, dice esta versión. Así que tengan mucho cuidado, hermano, porque el orgullo siempre se sitúa por encima de la instrucción. O sea, ¿usted qué me va a decir a mí? Tenga mucho cuidado porque el orgullo siempre se estará autojustificando, o sea, buscando responsables y no haciéndose responsable. Tenga mucho cuidado porque el orgullo procura por sobre todo que se le esté reconociendo, que usted sea el centro. Tenga mucho cuidado porque el orgullo es propicio para la incredulidad y puedas tú por ahí creer que es por tus propias fuerzas y no por Dios. Ten mucho cuidado porque el orgullo te lleva a no confiar en Dios. Y ten por último mucho cuidado del orgullo por una razón que es la más válida y sin invalidar las anteriores, pero que viene siendo muy válida. Y es que Dios resiste al orgulloso. Por eso el apóstol Pedro dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando sea el tiempo que Él os exalte. Amén. Así que mi amado hermano, espero que haya sido de bendición. Para mí lo fue. Espero, mi amado hermano, tenerlo mañana, que tenga sus invitados. Si usted invita a 3 personas mañana, seríamos 180 personas. Así que invite 3, haga que 3 se conecten para una enseñanza expositiva y consecutiva como esta, que siempre va a ser de edificación. Amén. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y pidámosle al Señor que nos ayude en estos tiempos para humillarnos bajo la poderosa mano de Él, para que Él nos exalte cuando fuese el tiempo y que podamos echar a causa de ello, de la humildad, toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Padre, te damos gracias y te bendecimos, te damos toda la honra y la gloria, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos por nuestros preciosos jóvenes de la iglesia, Señor. Guárdalos. Te pedimos, oh Rey Santo, que un ejército de ángeles les rodee, Señor, por favor. Y a los que han sido enseñados, que el Espíritu Santo les redarguya. Los que aún no conocen, que sus conciencias giman, Señor. Que giman sus conciencias, Señor. Pero por favor, hazlos volver al redil. Hazlos andar por el único camino, Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que nuestros hijos, nuestros jóvenes, cada uno de los jovencitos, Señor, que tú sabes, Señor, sean benditos, amado Rey. Padre, que cada joven, cada jovencito se vista de humildad, Señor, porque tu palabra dice que tú resistes a los soberbios y da gracia a los humildes, que tú das favor a los sencillos, a los humildes. Señor, ayúdanos como iglesia a humillarnos bajo tu poderosa mano, Señor.
para que llegado el tiempo, Señor, cuando fuese ese tiempo, Señor, tú nos exaltes y que podamos echar toda nuestra ansiedad sobre ti, Señor, entendiendo que no somos independientes, que si echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, Señor, estamos demostrando que somos dependientes, porque el único que puede tener cuidado de nosotros eres tú. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, bendiciones. El Señor les guarde. Gracias a todos los que diezman, ofrendan, dan sus donativos, lo hacen por voluntad, con generosidad, lo hacen amorosamente. Muchas gracias, hermanos, porque no les podemos negar que los recursos son importantes para poder continuar con la labor. Amén. La labor ciertamente en la iglesia. ¿Y cuál es? Que la palabra corra. A todos ustedes, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero que haya sido de gran bendición. Les repito por segunda vez, para mí lo fue. Así que los espero mañana y el próximo domingo tendremos un mensaje también muy especial de parte de nuestro Dios para este tiempo. Amén. Los espero mañana a las 6 de la tarde, ¿sí? Conforme lo hemos estado haciendo, y les espero el próximo domingo. Bendiciones a todos. Dios les guarde.